Damas y caballeros, llegó el día. Estamos aquí reunidos para ver otra película más en este canal. El meta de Natlan está cerrado con Mabuika, Skirk, Neuvillette, Arlequino y Varesa comandando los 5 mejores equipos del juego. Spoiler, os haré otro vídeo, pero se dice que Varesa viene en la 6.0 junto a los 2 personajes nuevos de Notcry. Y estamos a las puertas de Notcry con 2 posibles nuevos equipos que van a comandar la primera mitad hasta la llegada de Columbina de Notcry, que son Electrocargado Lunar y las reacciones de Bloom y Hyper Bloom Lunar por Lauma. Os traeré el kit de los personajes según se liquee a 2-3 días de que veáis este vídeo. Hoy vamos a ver la tier list final de Genshin Impact, antes de Notcry, después de Natlan, y habiendo muchos cambios de personajes que ya no son tan importantes y han salido de la categoría Must Pull, de 4 estrellas que han subido muchísimo, como por ejemplo Yansan, que no es Bennett, pero es tan poderosa a nivel bufo casi como Bennett para ciertos personajes, y con muchas sorpresas y 5 estrellas que mucha gente no se esperaría, o bien tan arriba, o bien tan abajo, o bien, y más importante, incluso fuera de la tier. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Es gratis, no os cuesta nada. Recomienda y posiciona el vídeo. Gracias por todo el apoyo que dais cada día y por estar un día más ahí detrás de la pantalla. Disfrutar de esta película y que aprovechéis si estáis comiendo. Bienvenidos invitados a los directos y suerte con la Bendy. Ya sabéis que solo por hacer el apoyo, que es gratis, like, suscribirse con campanita, rumbo a los 200.000 y comentario para el algoritmo, entréis en el sorteo de una bendición lunar gratis por solo hacer eso fácil. Y vamos con la tier list definitiva de Natlan. Bien. Disclaimers, momento más importante de explicar las reglas de la tier, como siempre, para que entendáis qué nivel de poder tiene cada personaje. De más arriba a más abajo, aquí lo pone Must Pull, S, es decir, que son muy fuertes, A. En la media, esto van a ser muchos personajes que hacen las cosas decente y otro personaje lo hace mejor. Esta tier es muy importante porque habrá infinitos y más de la mitad de personajes actualmente de Genshin aquí. Otro personaje lo hace mejor. Es decir, tendrás un personaje que haga algo, pero va a haber otro personaje y os explicaré por qué otro personaje hace lo mismo pero mucho mejor de 1001 formas distintas. Ahora, tengamos en cuenta que esta tier y el nivel de poder está enfocado en un equilibrio entre los 3 endgames y aquí lo explico mejor todavía. Para mundo abierto, para bosses, para bosses semanales también, para dominios, para el mundo nivel de mundo 9, que es a partir de la R58, el máximo de Genshin es 60. Al final, a día de hoy, con casi cualquier combinación, casi ni medio bien construida, hacéis todo. La única dificultad real, y de aquí la tier list a nivel utilidad, principalmente es eso, el teatro. Pero el teatro no es que tenga dificultad, es más que te exigen una cantidad de personajes construidos sin sentido, pero le tomo un porcentaje pequeño al teatro porque igual es un endgame. El abismo sigue siendo el endgame principal y la gente sigue teniendo el objetivo de pasárselo como reto de Genshin Impact. Y la conflagración Estigia, que es un endgame más difícil, que no voy a contar la dificultad 6 con el tema de las skins de armas, solo la 5 que te da la pluma y es la que la gente aspira. Y creo que la 5 tiene un nivel de dificultad ligeramente superior a los abismos actuales y básicamente el criterio de los personajes para poder usarse es ese, también teniendo en cuenta que hay bosses y mecánicas específicas para algunos equipos, pero tenemos que sobrepasar, por así decir, esas especificidades. Lo explico en Razor. Si nos ponen el boss crío y se siente que Skirk es el bicho más poderoso del juego, no es real. Hay que entender a Skirk, por ejemplo, en un contexto igualitario y equitativo cuando haya otra variedad de bosses y cuál es el rendimiento de Skirk contra otro tipo de enemigos y no solo el enemigo que casualmente le viene súper bien. Lo mismo con Mabuika cuando justo meten enemigos que el piro les viene muy bien y así sucesivamente. Es decir, el criterio de cada personaje va a ser equilibrado en un contexto igualitario. Pero teniendo en cuenta eso, las 5 dificultades, no las 6 de la conflagración Estigia, el abismo y un pequeño porcentaje del teatro, que el teatro al final a la gente no le gusta tanto. Así que, damas y caballeros, aquí veis a los Fatui, es porque están en esta tier, pero tranquilos, no voy a poner a los Fatui, pero sí está Arlequino. Arlequino, voy a traerla por aquí a ese, solo porque existe Mabuika. Si no existiera Mabuika, Arlequino estaría aquí porque sería el mejor carry piro del juego. Aloy, pues es un carry
carry crío que puede nukear, otro personaje lo hace mejor. Hemos empezado muy bien, Aloy y Arlequino comparados. Los viajeros a día de hoy... Veremos qué tal el tema de la mecánica de que ellos también puedan habilitar reacciones lunares, digamos, a nivel de electrocargado lunar o a nivel de bloom lunar, si el hidro o el dendro o el electro pues tienen más integración en estos equipos. Veremos cómo lo evoluciona en Notcry. A día de hoy no lo sabemos, con lo cual los que hay hasta ahora, sabéis que el viajero dendro hace cosas. Digamos que podríamos poner al viajero dendro en la media, el resto de viajeros aquí prácticamente, pero a las puertas de otro personaje lo hace mejor, porque al final la aplicación de dendro general para Kinich lo hace Emily y para los Hyperbloom general lo hace Nahida. Entonces la pondría en la media porque al final servir sirve, pero es verdad que otro personaje lo hace mejor. Luego, el Tortas. Tartaglia ya sabéis que tiene su equipo donde aplica mucho, con Kazuha, Xiangling, Bennett. El internacional a día de hoy ya pasó a mejor vida para incluso poder jugar algo parecido, independientemente o no de jugar Bennett, porque Bennett buffa el ataque y Nubilet no. Incluso un Nubilet Kazuha Xiangling ya de base te va a vaporizar Xiangling. Incluso un Nubilet Furina Mabuika vaporizando Xilonen es una especie de algo parecido al internacional, porque tienes una aplicación de hidro muy grande y una Mabuika fuera del campo vaporizando, pero dando daño infligido a Nubilet y el set de pergamino, con lo cual a día de hoy todos los carries hidro están por debajo de Tartaglia. Mualani sí que va a andar por aquí porque tiene un equipo distinto donde ella misma vaporiza, pero Tartaglia y Ayato, si lo localizo por aquí, debe estar cerca de Inazuma, aquí está Ayato. A día de hoy son personajes que están muy interesantes. También os advierto que en esta tier no voy a tener, digamos, reparo ni miedo. En otras tier he intentado ser políticamente correcto con muchos personajes, pero la realidad es que quiero poner más de la mitad del juego aquí y quiero poner solo los personajes que realmente son los que hacen la diferencia. ¿Por qué? Porque en Notcry todos los personajes que han salido la gente los quiere. ¡Quiere todos! Y es imposible tener a todos. Entonces hay que tener en cuenta que se va a rescatar un pequeño porcentaje de lo más fuerte actualmente del juego y que todo lo que va a ir aquí, obviamente, a gustos, la mayoría vais a poder sacarle un buen rendimiento y al menos el abismo van a hacerse. No se van a hacer la conflagración Estigia, dificultad 5 y 6, ni menos mucho todavía, pero hay que tener en cuenta que hay que ser selectivos, con lo cual tener en cuenta que directamente voy a poner a la mayoría de personajes aquí y os diré, este no porque tacatá, y la mayoría van a ir aquí. No es que sean malísimos, es efectivamente que otro personaje lo hace mejor y más debéis decidir estos personajes más por gusto que por otra cosa. Entonces, Jin no está mal, pero Xianjun lo hace mejor. Si no tenéis a Xianjun, pues Jin a lo mejor igual iría en la media aquí. De hecho, a ver, la puedo poner en la media, pero es que es peor que Xianjun en todos los casos. Diría que esto cuando paséis por aquí, si veis al final la tier, no os quedéis con el final. Venir aquí y ver por qué he puesto cada personaje. Pero bueno, otro personaje lo hace mejor. Lisa, otro personaje lo hace mejor. Amber, contra el Magma Dragón estaba muy bien por los tics de Pyro y la empezamos a usar muchos así como de medio meme, medio broma, pero fuera de ese gimmick, esa cosa curiosa del Magma Dragón, realmente todos los personajes lo hacen mejor. Noel, Navia y Ito lo hacen 1000 veces mejor. Noel, como curiosidad, sabéis que tiene un equipo de Noel, Gorou, Shilonensi C2 más todavía y Gorou C6 más todavía y Furina, incluso Furina C2. Como Noel cura y puedes llevar triple geo, pues aprovechas todo y tienes un equipo muy fuerte de Noel para los main Noel, pero bueno, a muchos personajes lo hacen mejor. Bárbara. Los healers hidro actualmente no han triunfado mucho en general. Kokomi no se usa ya prácticamente. Sigewine es el peor personaje del juego prácticamente junto con Xinjiang y todos los demás. Y Bárbara, bueno, hace algunas cosas, puede llevar instructor para Bloom y demás, pero Kokomi en Bloom brilla un poquito y en el resto pues los healers hidro a día de hoy no hacen mucho en general. Sakarosa va directamente a A. Sé que mucha gente la pondría en S, pero sí que es cierto que hay muchos anemos. El anemo no está en sus mejores días y Kazuha, que es digamos la representación total del anemo, ya no es must pull. De hecho, ya que estamos hablando de Sakarosa, para empezar fuertes, ya te vas a fundar, señor de la pantalla. Es lo que hay. Bueno, Venti, desde luego, Venti se va por aquí a otro personaje, lo hace mejor. ¿Dónde está Kazuha? Que no lo estoy viendo. ¡Se está escondiendo! Gente, ¿dónde veis a Kazuha? Ponedlo en los comentarios. Aquí está Kazuha. Se está escondiendo para que no tal. Kazuha ya no es must pull. Kazuha a día de hoy es S. Creo que hablaré en otro vídeo aparte que se llama, y haré una categoría llamada Los Inmortales, y me parece que es la mejor forma de representarlo, lo expliqué en stream, pero personajes como Kazuha o Nahida ya no son must pull. Si vamos al top 10, hasta el top 12 de mejores equipos del juego, ya no está Kazuha. La representación en los equipos de Arlequino se ha perdido porque Citral y Furina Xilonen. La representación del Raiden Hypercarry se ha perdido porque existe Xilonen C2 y el Hypercarry es mejor con Xilonen C2. Y no tiene ningún best in slot Kazuha actual
actualmente en los 12 mejores equipos del juego. Sigue siendo tremendamente sólido Kazuha, pero al igual que Nahida, no tiene representación en los 10 mejores equipos del juego. Y eso no es que sea la norma máxima, pero es importante recalcar que a día de hoy no forma parte de la combinación de casi 15-20 personajes más fuertes del juego. Seguirá siendo muy fuerte, de ahí lo de los inmortales, y seguirá siendo increíble para cuentas nuevas y demás, y seguirá siendo un buen sustituto para infinidad de equipos como lo es Yelan a Furina, pero seamos sinceros, la gente cuando puede jugar a Furina juega a Furina, y no todo el mundo juega todo el rato Yelan. Pues es el mismo ejemplo. A día de hoy no todo el mundo juega todo el rato Kazuha, a pesar de que siempre será una buena alternativa, y más con los electrocargados. Kazuha a día de hoy ese no es must pull. ¿Qué más? Ningguang por aquí también, ya sabes que Ningguang no aporta mucho. Diluc hay 80.000 carry Spiro, otro personaje lo hace mejor. Mona ha tenido otra vez un momento de gloria con Skirk, pero realmente la gente está jugando pues 3 críos simplemente por el tema de las resistencias, por los equipos. Citral va muy bien con Skirk, Yelan va muy bien con Skirk y juegas pues Furina más Yelan. Así que Mona creo que sería raro que después de Skirk sí que ha habido un pequeño pick en donde otra vez ha vuelto a funcionar un poquito y estaba fuerte, está muy fuerte, pero mucha gente prefiere jugar el equipo de Skirk con otras variantes y es verdad que Mona, si el enemigo no está congelado, está limitado y Skirk está hecha para no depender de que el enemigo esté congelado. Es la gran ventaja de Skirk frente a Yaka. Así que Mona estaría en la media, pero muy bajo a las puertas de otro personaje lo hace mejor. Yo sé que como en Genshin hay tanto cariño por los personajes y la gente al final es irracional con la percepción de ellos, sé que cada personaje que ponga aquí alguien se va a enfadar. ¡Ay, has puesto a Venti ahí, no está malo! ¡Ay, has puesto a Diluc ahí, no está mal! Tranquilos, sí, esto ya no es malísimo, esto es otro personaje lo hace mejor. No es que sean malos, es que básicamente tantos personajes que tenemos, tantos personajes que haréis en Notcrack, como explicaba antes, tan pocas protogemas y tan poca capacidad de elegir casi cualquier cosa que os dé la gana. Aquí, pues elegir si os gusta y toda la tontería, pero realmente hay que ser muy selectivos. De hecho, los de en la media incluso hay que ser selectivos con A, S y Must Pull. Seguimos. Klee lo mismo que Amber. O sea, Klee básicamente ha tenido un momento de gloria con el Magma Dragón. Sobre todo cuando teníais la C2 por el tema de la bajada de defensa, es muy buena y ves tienes slot contra el Magma Dragón de la conflagración Estigia, pero poco más. Luego Fischl sí se va a ir a la A directamente, sigue siendo muy poderosa. Va a venir Inefa y os haré otro vídeo hablando de Inefa además porque la gente no está captando el personaje realmente y no hay interés por el contenido de Inefa. La gente no quiere ni ver los vídeos porque no quiere hypearse por no perder protogemas, pero se lo está subestimando mucho. Pero bueno, Fischl por aquí sabéis que es muy poderosa, lo sigue siendo. Sobrecargas, electrocargados, principalmente ahora sobrecargas porque para retrocargados estará Inefa. Y me lleva a Beidou. Beidou siempre se puso igual que Fischl en todas las tier, y creo que los más antiguos de ver tiers los recordáis, pero la realidad es que a día de hoy, primero, Beidou es una Inefa 4 estrellas, Inefa es una Beidou 5 estrellas mucho mejor, y segundo, Beidou ya no se estaba viendo en ningún sitio. Fischl se juega mucho, pero Beidou no. Tiene problemas de coste de ulti, no tiene un daño tan alto como podría tener Fischl, es verdad que puede golpear a varios enemigos y Fischl no, pero es incómodo en general todo el kit de Beidou. No es que sea incómodo, se parece a Xingqiu, pero tiene sus limitantes y además depende de ataques normales y hitearlos. Si el enemigo tiene escudo o el tema de que se active o no con Raiden y todas estas tonterías le han perjudicado mucho hace años. Razor, pues por aquí también en la media. O sea, en la media de otro personaje lo hace mejor. Tiene su Thunder Fury, mención honorífica, pero poco más. Kaeya, 1000 críos lo hacen mejor. Hasta Rosaria, de hecho, a Rosaria la voy a poner o en la media alta o hasta en A. Rosaria es un personaje muy útil, sobre todo con Skirk. Lo que pasa es que todos los críos no voy a utilizarlos o no voy a subirlos solo porque funcionen muy bien con Skirk o con Scoffy, pero voy a ponerle la media. Rosaria al final es un personaje que sí aporta y es interesante también para retiros inversos y alguna cosa más. Bennett comandando más pool y bueno, se dice que Durincito será un Bennett 5 estrellas, ya sabéis lo fuerte que es Bennett y para los nuevos, si lo tenéis por ahí, usarlo, no hay mucho más, está la build de Bennett. Luego, Keqing, otro personaje lo hace mejor 1000 veces. Xiangling, ese alto incluso podría seguir estando. No, ese alto, porque al final Xiangling. Os explico por qué Xiangling no está en Max Pool y está en ese. Xiangling en su momento tenía muchos best in slot. Ahora prácticamente Xiangling se usa como sustituta segunda mejor variante de equipos de Mabuika, principalmente en sobrecarga, donde Xiangling no vaporiza y su escalado de maestría no sirve. En quemadura con Kinich, mismo argumento, no vaporiza, su escalado de maestría no sirve. Y en Mualani, no vaporiza, aplica el piro para que Mualani pueda derretir, o sea, vaporizar. Pero es que además en los 3 equipos, que son los 3 mejores equipos donde podría aparecer, Mabuika es mejor como soporte. Entonces, Xiangling es muy buena, está en ese alto.
pero sus best antiguos, que eran quizá el Internacional de Tartas, el Funerational de Jutao doble hidro, si Xingqiu era C6 y Yelan C2 porque podías vaporizar todo, el Raiden National. Raiden National sigue siendo muy sólido, pero no es un equipo top. Es un equipo, al igual que el Hyper Bloom, que te va a resolver prácticamente todo a poquísima inversión porque lleva 3 personajes de 4 estrellas. Pero ahí está la cuestión, ya no es tan top ni está en el top directamente el Raiden National. Entonces, Xiangling va a seguir siendo al igual que Kazuha y Nahida de los inmortales, pero ha salido totalmente de los must pull y incluso en mi opinión ha salido de los jinetes del apocalipsis a día de hoy. Hay cambios importantes en el meta. Xionghyun en la media, Xingqiu diría que súper parecido. Xingqiu es de los inmortales, pero la realidad es decirme un solo equipo del top 15 de mejores equipos del juego donde Xingqiu tenga un best in slot, ninguno. La gente usa Yelan a Furina o directamente a Furina, porque Yelan es que tampoco tuviera. Si hablamos de Skirk, se juega a Furina. Si hablamos de Arlequino, se juega a Furina. Si hablamos de Mabuika, se juega a Citlali, ni siquiera. Si hablamos de Nubilet, se juega a Furina. Si hablamos de Varesa, ni Xingqiu, ni Furina, ni nadie. Y el Varesa electrocargados con Inefa futuro es con Furina, no es ni con Xingqiu ni con Yelan. Si hablamos de todo lo que viene por debajo, se juega Furina y ni siquiera se juega Yelan. O sea que Xingqiu se juega menos que Yelan, pero de nuevo es una de la categoría, es de la categoría de los inmortales. Es muy bueno hasta un punto porque ahora hay best in slot y la gente juega la mejor variante de combinación de equipos. Es fuertísimo. Kiki, aquí en Must Pool, ya sabéis que es la mejor del juego. Ya sabéis que otro personaje lo hace mejor. Diona, otro personaje lo hace mejor. De hecho, de Kiki, Diona, el homónimo directamente es Charlotte. No sé si lo voy a encontrar rápido por aquí. Ahí está Charlotte, la encontré. Digamos que el personaje que opaca a Kiki y a Diona es Charlotte, pero el personaje que opaca a Charlotte es Scoffy, que está por aquí. Además están cronológicamente ordenados. Entonces, Scoffy a día de hoy es Must Pull. Es el mejor equipo de Nubilet, el mejor equipo de Skirk y tiene 2 de los 3 prácticamente mejores equipos del juego. Se ha vuelto Must Pull y recemos para que no siga igual de poderosa en Sniesnaya y que los equipos de crío de Sniesnaya dependan de Skirk y sobre todo algún nuevo Permafrost. O que refuercen aún más el equipo de Skirk en Sniesnaya y juegues Scoffy, Furina, Skirk y un cuarto soporte, yo que sé, el Arconte crío, que buffe la proporción crítica y el ataque de todo el equipo o algo así loquísimo. Entonces Skirk sí es Must Pull a día de hoy. Skirk, Scoffy. Y Charlotte la dejaría en la media alta porque existe Scoffy. La dejaría, bueno, nada. Es que la realidad de Charlotte es que se está jugando cuando tienes a Skirk y no tienes a Scoffy. Entonces la dejaré en la media alta porque es realmente el healer crío que lo hace perfecto por encima de estas dos. Xinjiang, otra que se va a Must Pull directamente. Señores, tranquilos, ya me guardo los chistes. Voy a hablar de Sino, ya que estamos. Sino, otro que se va a otro personaje lo hace mejor. A día de hoy casi cualquier carry electro lo hace mejor. Bueno, Clorinde, Varesa, el futuro Fields o bueno, Flins. Albedo, me gustaría ponerlo en la media abajo, pero la realidad es que el best in slot de Noel es con Gorou C6, Xilonen C2, el best in slot de Navia, Xilonen C2, digamos un equipo básico de Ito es con Albedo, pero el best in slot es Gorou C6, Xilonen C2 y de último pues otro personaje que aplique elemento. Entonces Albedo, aunque exista Shiori, y no voy a poner a Shiori aquí, hay otro personaje que lo hace mejor. Y de hecho, hablando de el personaje que puede gripear a Albedo, pero que depende de arma y constelación, cosa que no tiene mucho sentido, también va a ir aquí. O sea, a día de hoy, esta tier de otro personaje que lo hace mejor no tiene orden, solo tiene orden los de aquí. Estos todos son personajes por gusto y están muy bien, pero otro personaje lo hace mejor. Ganyu. Ganyu podría ir en otro personaje que lo hace mejor o en la media abajo. ¿Por qué? Si es muy buena, si es un buen cuarto slot también de Skirk por 15 segundos, si es un buen sub DPS, si tiene equipos con Grizzly también, y si tiene permafrost propios, pero siempre debajo de los de Skirk y los de Ayaka. Entonces, no está nada mal, y de hecho Ganyu concretamente fue el personaje que, como no puedes llevar a Citlali en el equipo de Skirk con la máquina específica de crío, pues Ganyu brillaba mucho como sub DPS, pero claro, da más rendimiento jugar a Citlali con Skirk, aunque no tenéis dos Citlalis y jugáis un equipo Mabuika y uno de Skirk. Entonces Ganyu aquí digamos que brilla con el equipo de Skirk por la rotación de 15 y las partículas crío y toda la historia. Pero si no contamos esa máquina, como he dicho al principio, quizá Ganyu podría ser un personaje que es fuerte a pesar de existir desde la 1.2. Está bien, la verdad es que se mantiene, pero en la media. O sea, bueno, entre Rosaria y Ganyu diría que es mejor bajar. Es que la diferencia entre Ganyu y Rosaria es que Rosaria es 4 estrellas. Esa es la gran diferencia entre las dos. Ganyu tiene más daño, pero Rosaria tiene la elemental cada 6 segundos, tiene acceso a Favonius con mucha más utilidad que Ganyu
y bufa la probabilidad del equipo como soporte, que es más importante que el buen año creo que pueda dar Ganyu. Entonces diría que esto va a ser raro, pero os diría que a día de hoy Rosaria sería como más recomendable, aunque Ganyu podría estar aquí perfectamente. Y es 4 estrellas, que es la cuestión, a diferencia del 5. Si fueran los dos 4 estrellas, Ganyu iría arriba. O si fueran las dos 5 estrellas, Ganyu iría arriba y Rosaria abajo. Xiao, pobrecito, lo siento mucho por los main Xiao, le han metido 85 sets, 85 soportes y va a venir Barca dentro de poco. Xiao ya sabéis que tiene sus techos y sus límites muy marcados. Zhongli más de lo mismo, no se usa a día de hoy. Le voy a poner en la media bajísimo porque todavía, digamos que parecido a esto que explicaba de los inmortales, al final siempre va a ser un escudo inmortal para cuentas muy nuevas, pero la verdad es que a día de hoy la gente, ya cuando está por encima de R55 y se enfrenta a los endgames, casi no se ve Zhongli en el abismo, seamos realistas. En el teatro, si no hay Geo, no se ve tampoco y no se puede ver. Y en la conflagración Estigia nadie juega a Zhongli. Nadie, porque es que no te aporta nada. Hay 1000 personajes que hacen mucho más y quieres bajarte a los bosses, no quieres ser inmortal. Entonces, Zhongli lo voy a poner aquí en la media muy bajo, pero se podría ir perfectamente a otro personaje, lo hace mejor a día de hoy. Capaz si se llena mucho en la media, si está muy bajo, bajaría. Hay otros personajes de escudo que hacen más que Zhongli, la verdad. Hu Tao, lo siento mucho, está Arlequino por aquí. Hu Tao ya no es un en la media. Veremos a ver si Hu Tao mejora con los electrocargados lunares, que puede ser una especie de Hu Tao, Inefa, Furina y de último... Bueno, Furina no sé si aplicará suficiente, capaz no aplica y tienes que llevar Yelan. Y de último una Shilonen o algo así, o algún doble hidro. Pero claro, si llevas Inefa, Hu Tao y llevas Furina, el último personaje debe ser un healer. Entonces si llevas Yelan no vas a curar. Entonces a lo mejor Hu Tao ya la han limitado. Es muy fuerte en sus equipos de doble hidro Xianjun y doble hidro Shilonen, pero está limitada. Entonces, Hu Tao, para mí, otro personaje lo hace mejor. Hay muchos carries Pyro a día de hoy. Entre ellos, un 4 estrellas, ya sabéis. Yanfei, hasta peor que Hu Tao. Eula, lo siento mucho, pero aunque nadie lo haga mejor que ella por ser físico, la pobre Eula está súper fuera del meta. Ayaka la pondría en A solo por la llegada de Scoffy. Un equipo Ayaka, Furina C2, Scoffy C1, entra con los daños, pero sigue muy por debajo de Skirk. Entonces, más que en A, no voy a recomendar que directamente saquéis una Ayaka en vuestra cuenta. Sinceramente, la pondré en la media, porque dije que en la media son personajes que sí a día de hoy pueden aportar aún mucho, dependiendo de Scoffy y de Furina, pero lo realmente importante es las 3 tiers de arriba. El en la media es justo el limbo entre ya no hacer nada mejor que otro personaje y todavía merecer bastante la pena. Sobre todo Ayaka ha revivido bastante también. La voy a poner como por aquí arriba, de hecho. Yoimiya es muy F, pobrecita por los main Yoimiya. Sayu, peor que Jin, y pues el tema Xianjun y tal, que a Jin al final la puse como por aquí. Raiden... Es una pena, gente, pero la realidad con Raiden es que directamente es a igualdad de condiciones peor que Clorinde. Va a ser peor, o sea, es peor que Varesa igual. Varesa con C0 arma o C1 arma ya tiene unos resultados que no tienen absoluto sentido. Y va a salir Flins, carry de Notcry, que va a ser uno de los 2 equipos meta de Notcry, que al menos uno seguramente entrará en el top 5, como mínimo, siendo modestos. Entonces, la realidad sé que muchos tenéis y tenemos la Raiden C3 o Raiden Arma y estas cosas muy locas, le tenemos mucho cariño, pero sintiéndolo mucho y siendo realistas, en el meta actual de Genshin, Raiden está aquí. Y la verdad es que si pongo a Raiden aquí, lo del respeto de Zhongli, dije que no iba a hacer nada por respeto, ni comunidad, ni cosas. No respeto, no es romper el respeto, es más por sentir que nadie se vaya a enfadar. Creo que la expresión real es esa, no que vaya a faltar respeto a nadie porque son píxeles, sino por sentir que nadie se enfade, porque hay gente que como que al ser arcontes a la gente le da mucho cariño. Zhongli también se va para acá. Zhongli a día de hoy no hace mucho más y no está en la media. Estos personajes aquí para sacar a Raiden sacas a Varesa, a Clorinde incluso, y ni siquiera voy a poner a Clorinde alta, o a el nuevo personaje Carry Electro de Notcry y seguramente tengas algo 1000 veces mejor. Sara al final se juega en hipercarry y listo. Dado que Raiden está aquí, vamos a poner a Sara pues aquí también. Kokomi. Kokomi no se están jugando healers hidro en general. Tiene un equipo con Bloom, pero sabemos que ahora en Notcry el Bloom se va a poder creepear con Lauma, Nefer, Nilou y Columbina. Va a ser el equipo de Bloom por excelencia de Notcry, con 3 personajes de Notcry más Nilou. Así que el único equipo que tenía Kokomi, y esto que os comento es ya un hecho porque se sabe más o menos el kit del Lauma, del Dendro, soporte de la ciervita, pues Kokomi va a pasar a otro personaje, lo hace mejor. Si os gusta mucho, pues al cielo con ella, pero no hay mucho más. Aquí Mona igual mantiene su puesto porque es de permanente, no tenéis que elegir sacarla. Puede ir en un aniversario, por ejemplo, que la regalan gratis. ¿Qué más? Zoma en la media.
Ito por debajo de Navia, lo siento mucho, pero en la media, y su equipo requiere de pues, muchas cosas un poco fuertes que no son tan globales. Por ejemplo, Navia requiere Furina C2, pero casi todo el mundo ha terminado queriendo de una forma u otra Furina C2 y muchos teniendo a Furina C2. Ito depende más de Gorou C6, de Xilonen C2, que Xilonen C2 sí que lo tiene mucha gente, va bien con Albedo igual, pero te quita una Xilonen. Entonces, Navia al final hace todo lo que hace Ito, pero mejor. Gorou, lo mismo. Navia se juega sin Gorou, de hecho. Shenhe ha vuelto a tener lo mismo que Ayaka, un pequeño momento de gloria con Skirk, pero ya de una vez se ha demostrado que no está mal, que rotaciones de 20 con Shenhe no están mal, pero que best in slot de Skirk son más rotaciones de 15 con Citlali, se juega mucho con Yelan, con la Mualani soporte, y que Shenhe al final requiere mucha recarga y constelaciones para brillar de verdad. Si no tienes C1 con doble elemental y más cargas y más energía y cooldown de 20 en la ulti, y no tienes full up también hasta la C2, Shenhe está limitada. Es muy buena y me gustó mucho, tengo la skin, hablé muy bien de ella, expliqué realmente cómo será el máximo potencial. Pero Shenhe no tiene mucho más. Luego, Yunjin, aquí no hay nada que decir con Yunjin, vamos rápido. Jae Miko también está a día de hoy por aquí, y más cuando salga Inefa, ya ella no va a hacer nada más que no haga Fischl o Inefa. Cookie sí que se va directamente a Mast Pool. Cookie sigue, en mi opinión, levantando más los Hyperblooms que Nahida. Bueno, vamos a bajar, no sé si Cookie... Es que claro, si Cookie no tiene representación con el Hyperbloom en los 10 mejores equipos del juego y Nahida no la tiene, entonces Cookie tampoco debería estar aquí. La diferencia con Nahida es que Cookie es 4 estrellas y que Lauma en Notcry sí va a tener reacción de Hyperbloom lunar. Entonces a lo mejor Cookie se sigue jugando, pero Nahida no. Nahida ya queda detrás de Nefer y Lauma, porque no vas a jugar 3 dentros, porque no tienes Hyperbloom, porque te falta Hidro y Electro. Entonces, si juegas un Nefer, Lauma, Columbina seguramente, Cookie triple maestría, tienes un equipo de Hyperbloom lunar, una cosa así. Bloom más luego el Hyperbloom lunar. Entonces, capaz Cookie revive. Si no tenemos en cuenta la predicción futura, Cookie entonces iría aquí, teniendo en cuenta que a igualdad de condiciones con el tema del Hyperbloom de Nahida ha bajado. Hubo un tiempo que pudo llegar a ser el mejor equipo del juego, pero a día de hoy ha bajado. ¿Qué más? Yelan sí que directa... No, tranquilos, no va a ir ahí a otro personaje. Yelan sí va a ese. A pesar de existir Furina, al igual que está Kazuha aquí, Yelan está aquí, sigue siendo muy poderosa. Igual que Arlequino, que no está más arriba porque existe Mabuika. Heizu en la media. Tignari como carry dendro es muy fuerte en Hyperbloom. Es mejor al Heizam a igualdad de condiciones, pero Tignari tiene el potencial de que es de permanente, con lo cual no cuesta deseos promocionales y te van a salir constelaciones y va a mejorar al Heizam. Con lo cual lo voy a poner aquí, pero podría ir un poquito más... Bueno, no. Es que claro, si pongo a Tignari arriba siendo gratis y al Heizam abajo, va a ver, es lo que siempre pensé, no voy a cambiar lo que pienso. Al Heizam tiene un potencial de igualdad de condiciones un poquito superior, sobre todo C0 versus C0. Pero es que este señor no cuesta deseos del promocional, te lo dan gratis. Y en cuanto tengas constelaciones de Tignari ya superas al Heizam. Y además el Heizam tiene 18 de cooldown y Tignari tiene 15. Con lo cual puedes jugar Tignari 15, Furina 15, Nahida tiene 13 y medio y Cookie tiene 15. Entonces el equipo de 15 de rotación rápida de Tignari es incluso mejor con constelaciones frente al Heizam. Entonces al Heizam yo lo siento, pero lo voy a poner aquí en otro personaje que lo hace mejor, y Tignari sí que va a ir aquí. No sé si en A. Lo voy a poner en A porque es de permanente y porque sí tiene todavía un Hyperbloom muy poderoso, aunque seguramente se vea mejorado. Una vez se vea mejorado en Notcry, olvidaos. Luego, ya quedan poquitos. Colei en la media, hay 1000 dentros mejores. Dori de lo peor. Candace en la media, lo siento, es verdad que tiene algún equipo con Arlequino, algún equipo con Mualani que va a ataques normales, algún equipo con Clorinde y a lo mejor algún electrocargados con un carry de básicos, por ejemplo, un Candace, Clorinde, Inefa y una Nemo, pues puede que no vaya mal, o una Chironen, pero no es lo mejor del mundo. Nilou es raro, pero capaz hasta la pongo en A o en la media alto, pero capaz Nilou, con todo el tema que os explicaba en Notcry, mejora mucho. Esto es especulación, con lo cual no lo tendré en cuenta, como el resto de cosas en el vídeo, que no las estoy teniendo en cuenta, pero creo que sí la pondría o en la media o incluso en A. Los blooms de Nilou siempre han sido pues muy baja inversión, sólidos, no se están jugando mucho últimamente, pero sus niveles de daño son estables, son interesantes. Así que le voy a poner en la media alta por aquí, o sea, en la tier de, digamos, no imprescindible, pero aquí esto es mucho más valioso para una cuenta. ¿Qué más? Nahida, aquí gran debate. Y a lo mejor hacen concretamente un short de aquí toda la historia. Haré un vídeo aparte con el tema de lo que expliqué de los inmortales. Nahida no es must pull a día de hoy. Los Hyperblooms no entran al top 12-13 mejores equipos del juego. Tienen buenas variantes, sobre todo de Al-Heizam o de Tignari, principalmente cuando consigues constelación de Tignari, ya que es gratis de permanente. Pero se ve de sobra que Lauma y Nefer, y literalmente lo que explicaba antes del Bloom y el Hyperbloom lunar, van a poner un nuevo techo, pero van a desplazar totalmente a Nahida. Recordar que Nahida tampoco aportó nada a Natlan. Kinich va con Emily y el best in slot de Mualani es con Furina, Xilonen, Mabuika. Tiene segundos best in slot
En el caso de Mualani con Xiangling, Najida, Shironen para poder vaporizar sobre la quemadura con Mualani y está muy bien. Y luego mucha gente fuerza a jugar Najida con Kimmich, pero Kimmich es mejor con Furina, con Yansan, con Zoma, con Emily, por supuesto. O sea, la variante de Najida es como la sexta o la séptima. O sea, que no contaría Najida como para Kimmich. La contaría si acaso para Mualani y da gracias, porque tampoco se jugó al final Varesa en Aggravate, por ejemplo. Entonces, bueno, Najida está en ese, es fuerte, es de la categoría de los inmortales, pero no es must pool a día de hoy. No imaginen nada, tranquilos. Soy yo, el señor de la pantalla, pero esta vez te lo cuento más sexy. Lootbar ha cambiado 85.000 cosas para bien. Es la página de recarga más usada por todos los jugadores de Genshin Impact y más respaldada por todos nosotros los creadores grandes de Genshin Impact. Y no solo eso, sino si todavía no usabas Lootbar, y para los que usáis Lootbar, hay un nuevo pack del pack de 100 que cuesta $70 de bienvenida para la gente que por primera vez use la plataforma de recarga de bendiciones y cristales. Aparte de eso, hay un nuevo cupón también del 10% de descuento para nuevos usuarios, con lo cual ahorro. ¿Qué hago, Phil? Que viene Mabuika C2, quiero a mi arconte favorito. Phil, no tengo la Furina C2, pero quiero el armita. Lootbar es la solución y Lootbar es la forma en la que os vais a ahorrar muchísimo. Preguntas frecuentes. Si tengo el por 2, ¿sirve? Por supuesto que sirve. Si tenéis el por 2, os cae el pack con el por 2 y tenéis más protogemas. Phil, ¿tarda mucho como otras plataformas? No tarda nada. Haces la recarga y suele tardar, por lo menos en directo, 10 segundos como máximo. Cae a la cuenta y nos tiramos el show con las protogemas, que ahora además prontito llegan ciertos banners que seguramente os haga mucha falta y a la vez mucha ayuda usar Lootbar. Así que sabéis, gente, gracias por apoyar el canal, gracias a Lootbar por patrocinar también el vídeo y el canal, y porque ya sabéis que si usáis Lootbar ayudáis a vuestra economía y apoyáis mucho el canal. Y os dejo con el señor de la pantalla del futuro con los nuevos vídeos. Wanderer, lo siento, pero también por aquí, junto con Xiao, de los que ya otro personaje lo hace mejor. Layla pues ha tenido también un pequeño pico con... Como aplica mucho crío, pues con la máquina crío le venía muy bien jugar Layla, pero no es best in slot de nadie a día de hoy. Faruzan, pues como depende de Xiao y Scaramouche, pues está ahí, no mucho más. A lo mejor es buena para Barca, lo veremos. Yao Yao es decente para los Blooms, la podría poner aquí en la media, pero como existe Baizu que lo hace mejor, pues va a ir aquí, otro personaje lo hace mejor. Baizu, hiperdefensivo, al igual que Kokomi y Zhongli, no se está viendo mucho, sinceramente, y sus best eran literalmente Aggravates, Hyperblooms y Blooms, y no se están viendo casi los Blooms, van a ser poco gripeados. Los Hyperblooms, misma historia, y de hecho no era ningún best in slot de Hyperbloom. Y algún equipo eso de Clorin de Furina, Najida, Baizu, sobre todo Carries Electro, Sino también, pues muy bien. Baizu es un aporte sólido para todas las cuentas, no es que sea malísimo, pero sabéis que a día de hoy Hoyoverse ha apostado por soportes defensivos mucho más poderosos y agresivos como ellos dos o Shilonen. Entonces a día de hoy Baizu lo podría poner la media extremadamente bajo, pero estoy a nada de dejarlo a otro personaje, lo hace mejor. Aquí lo voy a dejar por aquí, como digo, se llena en la media, los que estén más abajo van a caer, básicamente. Dehya, pues por aquí lo siento mucho. KB no tiene mucho sentido y sobre todo menos con la mejora del Bloom, y es que a día de hoy KB, aunque sea de Bloom, no se juega en Bloom, una pena. Mika, pues si sale capitano físico, Mika va a ser increíble, pero mientras esté Eula aquí, pues Mika está aquí. Linei, lo mismo de los Carry Spiro. Hay 1000 Carry Spiro que hacen mucho más que Linei. Y Linei es incómodo de jugar, que es el gran problema. No está mal a nivel de daños, pero no es ni como lo inflaron, porque lo inflaron demasiado. Ni tiene un potencial real superior a los Carry Spiro que existen. Kirara. Es fuerte Kirara, la verdad que la pondría en la media abajo por aquí, pero claro, entre Kirara y Baizu, pues Baizu es mejor, teniendo en cuenta que está Baizu, pues... Pero Kirara la dejaría aquí, la verdad, en la media. De nuevo, si veo que la media se llena, bajaría algunas cosas por aquí, pero Kirara está en la media. Kirara no es que sea mala del todo. Linet nunca triunfó al final, Freminet es una Eula de 4 estrellas, peor todavía, Neuvillette. Neuvillette a día de hoy es must pool porque es uno de los 3 mejores carries del juego, básicamente. Y de hecho, su Intergaláctico, jugando a 2 de los 3 mejores carries del juego, es el segundo mejor equipo del juego, o el tercero si comparamos con Skirk, teniendo en cuenta que usan los mismos personajes, solo que a Skirk le vas a poner a Citlali o a Yelan, y a Neuvillette le vas a poner pues a Furina, Skirk, Scoffy, que es la core del equipo de Skirk. Entonces, él sí es must pool, y ya se sabe también, o se dice, que quizá Columbina es carry y soporte a la vez, como lo fue Mabuika, y es muy poderosa, y bueno, ya veremos qué pasa por ahí. Así que por aquí, Neuvillette. Luego, Furina sí que sigue siendo increíble, pero os tengo un vídeo grabado, no sé si lo habéis visto antes o después de este vídeo, os tengo un vídeo grabado donde hablo
de que quizá Columbina es una buena competencia para Furina y que todos los equipos de Notcry van a ir con Columbina y no con Furina y van a tratar de limitar el uso de Furina a equipos un poco más antiguos solo por vender, es algo súper lógico. Y igual que pasó con Nahida, igual que pasó con Zhongli, igual que pasó con Raiden, pasará con Furina cuando pasen los años. Es complicado entenderlo, yo tampoco concibo, digamos, un Genshin sin equipos de Furina, o como Furina con lo fuerte que es pueden, digamos, limitarla o nerfearla. Se me hace difícil, pero sé que van a trabajar en ello porque es joyo ver si ahora hago la broma de que es mi empresa y hago lo que quiero. Es broma. Grizzly, por debajo a Yagi de Skirk. Navia sí que iría como carry por aquí en A bajo, o sea, bueno, por encima de aquí mi pana Tignari. La verdad es que es fuerte y entra muy justamente al top 10. Utiliza Xilonen C2, Furina y Bennett, y a día de hoy hay equipos mejores que utilizan literalmente Furina C2 o Xilonen o Bennett y estos carries, pero, o sea, y estos soportes que son increíbles y los mejores del juego, pero la verdad es que Navia está fuerte. Navia aquí en A está muy bien, y la buena noticia para Navia es que sabíais que se estaba comentando que en Notcry vendría un carry de cristalizado lunar, igual que Navia, pero con la nueva reacción lunar de Notcry. La verdad es que al final eso no se ha visto. A lo mejor es Sandrón en el futuro, no lo sé. Así que al final Navia no corre tanto peligro en Notcry y seguirá por aquí en A. Navia la verdad es que sí está bastante fuerte en general. Chevreuse, esto es una sorpresa, pero diría yo ahora mismo que Chevreuse, número 1 de los pocos 4 estrellas con representación formal real en los 5 mejores equipos del juego, están en el best de Varesa. Veremos qué tal Varesa, cómo funciona luego con Inefa en un Xianyun, Furina, Inefa Varesa, pero su best actual es el sobrecarga con Chevreuse, así que Chevreuse directamente se va aquí a S. Diría yo, estoy viendo si Arlequino la pondría más por arriba, la verdad. Porque esto de aquí no lo he movido del todo como yo quisiera. Voy a hacer algo como así. Y Chevreuse creo que iría como por aquí, algo así, o debajo de Kazuha. Algo así. Ahora voy a revisar esto al final del vídeo, pero algo así en esta tier. Pero Chevreuse es muy poderosa a día de hoy. Aunque sea solo para las sobrecargas y es raro, poderosísima. Chevreuse lo que te aporta hace 0 siendo un 4 estrellas. Gaming, a ver, la polémica. Fi, la ha puesto a muchos, en otro lo hace mejor y a Gaming lo vas a poner todo fuerte. Pues no, tíos. Si ya existe Arlequino, si ya existe Mavuika y a lo mejor cae una Alice DPS Pyro o un Durin DPS Pyro, aunque se dice que Durin es un Bennett 5 estrellas, o cualquier cosa en Notcry DPS Pyro, Gaming se va. Porque además es un 4 estrellas, si es verdad. Tiene unos daños brutales, hace más de 500.000 por descendente y eso es más de lo que hace ya mucha gente con el corte único de Raiden al principio, pero estamos hablando de otro personaje que lo hace mejor, hay que ser también realistas. Aquí tenemos a Arlequino, tenemos a Mavuika y tenemos muchas otras cosas, así que Gaming, otro personaje lo hace mejor y listo. Xianyun. La realidad es que tampoco tiene un best in slot a día de hoy que no sea el equipo de Gaming, que sí entra al top 10 de mejores equipos del juego, con constelaciones Furina C2, Xianyun C2 y Citlali C2. Claro, es que entrando al top 10 de equipos del juego, Gaming se debería estar aquí en la media, la verdad. Pero claro, aquí viene el problema. Voy a dejar a Gaming más abajo. Esto es ser justo. El tema de Xianyun es que su única posibilidad, aparte del equipo de Gaming, cosa que sí tiene una representación en el top 10 y Kazuha no tiene, es que solo mejoraría este rendimiento en caso de que el equipo de Varesa, Furina y Nefa sea mejor que el sobrecarga con Chevreuse. Esto yo no sé si va a ser así, y a lo mejor si lo es depende de Inefa C1 y Arma. Pero claro, ya tendrías Xianyun C2, Furina C2, Inefa C1 y Arma. Eso se compara con Varesa, Jansan, que es un 4 estrellas, Mavuika y Chevreuse, que es un 4 estrellas. Es muy delicado y muy complicado, con lo cual Gaming y Xianyun habría que hacer un paréntesis, porque sí están en la representación del top 10 de equipos y son 3 carries Pyro en los 10 mejores equipos del juego. Vamos a ser justos, voy a dejarlo por aquí para no dar mucho lugar, que ya es suficiente polémica, imagino que va a dar la tier list. Vamos a dejar a Xianyun. Bueno, Xianyun sí la voy a dejar por aquí porque puse a Jin en otro personaje lo hace mejor, y como healer a Nemo general, incluso para jugar Nubilet, Furina y Nefa Xianyun, Xianyun sí aporta, aparte del equipo de... Y además Xianyun es representación en los 10 mejores equipos del juego real, por encima de Kazuha. Kazuha no tiene ningún equipo best in slot y Xianyun tiene el de Gaming y un posible equipo futuro de Varesa con Inefa que no está claro todavía. Entonces, cuidado, Xianyun sí que va a ir por aquí en A y es fuerte e interesante. Me queda poco ya y acabamos la tier. Al final no es de 1 hora, o a lo mejor sí cuando explique cosas o mire el orden, me alegro. Siswine, pues por ahí. Emily
La Emily al final os explico una cosa muy puntual, ¿vale? Emily la pondré aquí junto a Nilo. Emily no va a continuar siendo nada mejor de lo que ya es en el meta de Notcry, por lo que hemos hablado. Emily se usa solo para quemadura, pero el best in slot de Kinnich es con Furina. No hay 80.000 Furinas y la gente quiere jugar a Furina con Sker y otros equipos, con lo cual en este endgame muchos han optado por jugar a Emily con Kinnich porque a nivel piezas de un puzzle es lo que encaja bien, porque no tienes dos Furinas. Pero el día que por lo que sea puedas jugar Columbina en vez de Furina en muchos equipos y a lo mejor sea mejor, te deja libre una Furina y eso haría que el best de Kinnich sea pues Kinnich Furina, Mabuika Bennett. Cosa que mucha gente va a jugar Mabuika Carry, así que tampoco nos hagamos ilusiones. Entonces, Emily encaja y está decente, pero solo por eso, solo por Kinnich. Un solo personaje y que no es el best in slot real, aunque todo el mundo lo juegue porque no tiene más remedio, contaría para estar al menos en la media. La voy a poner como por aquí. Y al final yo creo que Kirara y Emily van a caer a otro PJ lo hace mejor. Muy justo, a menos que se llene este de en la media, pero podrían bajarla. Yo creo que Kirara y Emily al final van a bajar y el corte va a estar por aquí, en Mona, Baizu o algo así. Setos, por aquí no hay mucho más. Mualani, ojo, fuertísima. O sea, digamos que Mualani es a Nubilet lo que Arlequino es a Mabuika. Mualani no la voy a poner en S, sí está poderosa, sinceramente, pero bueno, carries hay muchos y vais a ver muchos carries en S y en Must Pool, los 5 mejores. Entonces, por allá creo que Mualani sí es mucho mejor que Navia. Entonces, Mualani la pondré por aquí, por encima de Sakarosa y Fischl, y es muy buena. Lo único que, pues al final su equipo es Furina, Mabuika, Shironen. Y la gente Furina, Mabuika, Shironen lo está jugando con los tops, con Skirk, con Newilet, con la propia Mabuika, etcétera. Pero bueno, Mualani sí es muy poderosa. Kachina en la media. Kinnich, lo mismo que Mualani, pero mejor. Kinnich podría estar en ese por aquí abajo, la verdad. De hecho, tiene un plus Kinnich, y es que en los endgames, tanto en el actual contra el Magma Dragón como en el que viene contra la cepa abismática, es el best in slot. La quemadura y el propio daño de Kinnich son los que más rápido han bajado la barra del Magma Dragón y los que más rápido van a subir la barra blanca de la cepa abismática, el Dito, el que se transforma en otros bosses. Entonces, cuento en la conflagración Estigia, como bien dije, y lo tengo en cuenta porque es el endgame del juego. ¿Será bueno en la siguiente conflagración de la 6.0? Pues quién sabe. Pero a día de hoy está muy fuerte. Lo justo para Kinnich es suena altísimo o aquí en S. No por encima de un Arconte o no por encima de estos 4 estrellas que son increíbles, pero Kinnich es o S bajo o A alto por encima de Mualani, literalmente. Kinnich es muy poderoso a día de hoy, aunque pues el meta de Notcry va a cambiar todo esto seguramente. Clorinde, aquí lo siento mucho, existe Varesa. La verdad es que Clorinde sí la voy a poner, no sé si en A bajo o en la media alto. La voy a poner en la media alto por aquí junto a Yaka. Yaka tiene mayor techo con Scoffy que Clorinde, pero Clorinde es uno de los... Como va a venir Phil, la broma del canal, que en el stream me dicen que es un personaje que al final hice yo porque me dio la gana, porque al final dije que quería un personaje de mi elemento. En cuanto salga, si es poderoso con retrogrados lunares, Clorinde automáticamente va a hacer así, porque además está Varesa. Pero bueno, por ahora por aquí está Clorinde. Es fuerte Clorinde. Shilonen se va directamente a Must Pool, además es soporte, por encima de Bennett en mi opinión, un poco va así la tier de Must Pool. Shilonen es increíble, hace 0 y hace 2, está en todos los equipos, menos en el de Sker porque juegas cerrado. Chaska es curiosa y Chaska va a mejorar con Inefa en equipos de Inefa, Furina, Bennett para hacer super vaporizados, más el daño base de Furina, más los electrocargados lunares. Diría que Chaska a día de hoy podría entrar en la media, a pesar de que ha sido espectacularmente desplazada, nadie la juega, nadie tiró por ella, nadie gastó deseos, casi nadie la tiene en su cuenta y está súper subestimada. La realidad es que sí, está más o menos. Yo sé que mucha gente se estará poniendo contenta, muchos ven Chaska con esto, pero es la realidad. Chaska no está tan pocha como se pensaba. Es verdad que la gente tampoco aprendió a construir la triple ataque y eso es raro, pero va a triple ataque porque quieres Cali de ataque, porque todos los hits que haces son de distintos elementos y no quieres bufar ninguno en concreto. Y cuando capeas la proporción, porque tienes buenos substats de proporción más el set de obsidiana, quieres llevar casco de ataque con la proporción capeada. Nadie llega a ese techo porque no mucha gente entiende que funciona triple ataque, aunque parezca una fumada. Pero la realidad es que Chaska está decente. La pondría por aquí en la media. No estarían los 10 mejores equipos del juego, a menos que tengas constelaciones o que su equipo literalmente sea, pues eso, Inefa, Furina, Bennett, y ahí puedes jugar más combinaciones mejores, pero estaría o en la media por aquí o en otro personaje lo hace mejor medio alto. O sea, realmente Chaska no es... Está siendo muy subestimada Chaska. Ororón por aquí... A ver, mucha gente dice que a lo mejor un equipo de IFA más Ororón más Inefa, electrogrados lunares puede que sea muy poderoso a nivel 4 estrellas y tal. Los techos de Inefa van a ser con Nubilet y Varesa, con lo cual no es pushear demasiado un personaje Ororón.
a lo mejor al principio tenía vibes de Chevreuse por el hecho de estar muy relacionado con la reacción de electrocargados, pero la realidad de Oloron es que no ha funcionado bien, no es tan estable, no es tan fuerte, no es tan bueno. El propio Oloron, pues por aquí el bro. Mavuika, Must Pull, automáticamente. Soporte de 6, o sea, soporte de los 6 mejores equipos del juego, de 3, y con constelaciones tiene el techo más alto a día de hoy de DPS del juego. Así que le voy a poner aquí Furina y Mavuika. Pondría Furina como es soporte puro y tal por aquí, pero a lo mejor Furina con Columbina cambia, pero Mavuika es increíble, no hay mucho más. Citlali, aunque os parezca una salvajada, y yo mismo me sorprendo de esto, Citlali va aquí. Citlali a día de hoy es must pull. Citlali, best in slot del mejor equipo del juego, Mavuika. Best in slot del segundo mejor equipo del juego, el Skirk Hypercarry, Skirk, Furina, Citlali, Scoffy. Segundo best in slot del mejor equipo, del tercer mejor equipo del juego, que es el de Nubilet, el mejor de Nubilet intergaláctico con Skirk. Segunda mejor variante, casi tercera con el monohidro de Kazuha, que ahí sí aparece Kazuha, pero como segunda tercera mejor variante. Nubilet, Furina, Citlali, Scoffy. Entonces, es una locura. Es una locura. Y luego vuelve a aparecer en los equipos de Gaming. Es una locura. Está en 4 o 5 equipos de los 10 mejores equipos del juego y está en 3 de los 5 mejores equipos del juego. Citlali, no sabéis lo que ha llegado a aportar al meta y ni yo me llegué a imaginar lo fuerte que podría estar Citlali. Lanjan sí que es un muy buen 4 estrellas, sinceramente. Te da sombra verde, te da un buen escudo, te da cazador de dragones. Aporta más que Kazuha en equipos concretos si no tienes constelaciones como Arlequino, que mirar dónde está. O sea, Lanjan es mejor que Kazuha para Arlequino. Y le da un escudo, cosa que Kazuha no te da un escudo. O sea que mucho cuidado con Lanjan. Lanjan para ser 4 estrellas le voy a poner aquí. O sea, junto con debajo de Fischl, por encima de 5 estrellas, quizá por debajo de Navia, una cosa así. Para ser 4 estrellas le voy a poner aquí. Lanjan es muy poderosa, más de lo que pensáis. Mizuki, pues en la media, es peor que Ifa, que es un 4 estrellas. Ifa, pues bueno, tiene un poco de sitios si tenemos en cuenta que Ifa con Inefa va a mejorar con electrocargados, pero el best de Inefa es Nubilet o Varesa, así que podría estar aquí, pero hay que esforzar mucho la jugabilidad de Ifa. Ifa, pues bueno, tiene sus cosas y ya está. Varesa mejor que Kinich, a día de hoy quinto mejor carry del juego. Ahora vamos a meter a Skirk, que sería el segundo o tercero según los equipos, por debajo de Nubilet, Arlequino y Mavuika. Entonces irían aquí, literalmente este es el orden de después de los mejores carries, que son Mavuika, Skirk, Nubilet y Arlequino, quinto, sexto, séptimo, y por ahí entra Gaming. Gaming con constelaciones de hecho puede igualar o superar a Molani, que serían el séptimo, octavo, y luego por ahí entraría Navia, noveno, y luego ya el décimo es como muy debatible, hay muchas combinaciones muy fuertes, pero es que Varesa como carry y con el potencial de mejora con Inefa y con el tema de electrocargados, seguramente llegue Flins y quizá igual le supere a Varesa, pero por ahora Varesa está aquí. Varesa es fuertísima, además tiene combinaciones de equipo. Además su equipo, lo que más fuerte que tiene es que es el quinto mejor equipo del juego con 2 4 estrellas que son Yansan y Chevreuse. Es el personaje con más 4 estrellas en su equipo de los mejores equipos del juego. Y no hace falta tener constelaciones, no depende su daño bruto de tener Chevreuse más de C0, C1. Yansan la C6 mejora mucho, pero Yansan C1, C2 con el 30% de ataque y la C1 te da energía, Yansan ya funciona, increíble. Y de hecho mucha gente en vez de jugar Mavuika soporte le mete a Xiangling, porque no tiene forma de meter más piro para las sobrecargas. Y es un equipo full de 4 estrellas, rotísimo el de Varesa. Varesa va aquí en ese. Varesa va en ese. Yansan la podríamos poner en Must Pull. No, Yansan va a ir aquí perfectamente. Bueno, quizá incluso encima de Yelan, que no me salía. Yansan tiene sobre todo 3 aplicaciones muy fuertes. Segundo best in slot de Kinich, debajo de Furina y ligeramente por encima de Emily, solo que la mecánica de la quemadura en los endgames la prefieres con Emily. Pero Yansan C6, Kinich, Mavuika soporte Bennett. Y luego tienes la segunda mejor variante de Mavuika cuando no tiene Xilonen C2, Xilonen es C0. Yansan C6 es mejor que Xilonen en el equipo de Mavuika, en el mejor equipo actual del juego. Y por último, y como no, el equipo de Varesa. De hecho, Yansan está en 3 de los 5 mejores equipos del juego. Una burrada lo que es Yansan. Y terminamos con Skirk. Skirk a día de hoy tiene un potencial y un techo brutal con su equipo. La voy a poner por aquí por encima de Citlali, por debajo de Bennett. Creo que voy a subir aquí a Scoffy por encima de Skirk, porque Skirk sin Scoffy no es nada. Scoffy sin Skirk hace sola el abismo. O sea, literalmente Skirk Scoffy sin Skirk siendo soporte hace sola el abismo y levanta cualquier carry. Skirk depende mucho de Scoffy y de Furina 100%. Así que
Más o menos así queda la tier. Me queda Dahlia, pero bueno, Dahlia del montón. Ahora, de los de en la media, voy a bajar a Kirara por aquí, en otro personaje lo hace mejor. Emily con las justas en la media, pero recordar que la tier de en la media es algo medio esquipeable. Quizás si al final la mecánica del Bloom depende de Nilou, en Notcry, Nilou iría directamente a A y sería una tier así, pero esto, como he dicho, es a futuro con Notcry. Estos en la media no son indispensables, también son esquipeables, pero tienen más valor que todo lo anterior. La A sí que son personajes que a día de hoy te van a ayudar mucho en la cuenta y harán un antes y un después. Xianyun tiene potencial de estar más arriba si al final tiene un best in slot de Varesa con Inefa, teniendo en cuenta que el equipo se transformaría en un equipo de full 5 estrellas, Furina, Xianyun, Inefa, Varesa. Capaz si Hoyoverse quiere vender y va a hacer un techo nuevo con el equipo de Inefa electrocargados Varesa. Así que aquí Xianyun tendría hasta más protagonismo que el que tiene actualmente. Tignari, lo que os expliqué, el Hyperloom bien, Navia por aquí, Lanjan, Fischl, Sakarosa. Es que Sakarosa es muy situacional y Sakarosa es muy forzar a jugar cuando no tienes nada de nada de nada de nada. Sakarosa a día de hoy le voy a poner aquí, por debajo de Fischl. Fischl sí se juega mucho más en sobrecarga, se jugará con Inefa y tal. Moalani, pues sexto, séptimo mejor carry del juego. Está Gaming como octavo mejor carry del juego, pero o supera a Moalani Gaming, de hecho. Pero claro, sí hay personajes que hay carries Piro infinitos, entonces Moalani es el segundo carry Hydro. Sin embargo, y ya que es el segundo carry Crío, claro, pero Gaming es el tercero y seguramente cuarto carry Piro que haya. Entonces, Moalani, Kinich, que estoy a nada de subirlo a ese, Varesa, que vamos a hacer una cosa con Varesa. Si su best in slot se mantiene con sobrecarga, estaría aquí, porque al final es un carry y es mejor tener soportes y todo lo que está allá arriba. Si hay un nuevo techo con Inefa, Varesa, electrocargados, entonces iría aquí. Cookie, Nahida, perfecta. Xiangling, no sé si es... No, Nahida es más importante que Xiangling a día de hoy. Chebrus, con aparición en el best in slot de un equipo del top 5, o sea que puesto honorífico para un 4 estrellas a día de hoy. Kazuha, Shinkyu más importante que los demás, diría yo que todavía sí, a pesar de que está Yelan y Furina, por lo importante y el aporte que puede llegar a tener. Bueno, claro, si está Yelan y Furina... Voy a ponerlo algo así, por debajo de Nahida, que es un arconte y todo lo demás. Y Nahida por encima de Chebrus, algo así. Kazuha, Yelan. Solo que seguramente cuando llegue Columbina se juegue en Columbina Furina en todos los equipos y Yelan quede desplazada. Así que Yelan, pues, digamos que es muy fuerte y está aquí en ese, pero tiene los días contados. Yansan, indiscutible, siendo un 4 estrellas. Qué locura, la verdad. Arlequino comandando la tier S, a pesar de que no vendió en su último rerun después de la llegada de Mabuika, pero Arlequino está aquí, sigue siendo una barbaridad Arlequino. Nubilet, Citlali como must pull, aquí arranca la tier de must pull. Nubilet está bien aquí, Citlali está bien aquí, Skirk está bien aquí, Scoffy por encima de los anteriores, por supuesto, Bennett por encima de Scoffy, por supuestísimo, Shilonen, Mabuika y Furina. No sé si hacer así. A ver, es que la verdad es que Mabuika, Kinich, Moalani y Varesa es best in slot. Y son el quinto, sexto y séptimo mejores equipos del juego. Y es Mabuika soporte el best con ellos, con lo cual sí está aquí. Porque además no solo es 3 soportes, sino el mejor carry del juego con equipos de constelaciones. El de Mabuika supera al de Skirk si hablamos de constelaciones. Entonces quedaría algo así. Recordar, esto es algo en la línea de lo de abajo de otro personaje lo hace mejor y que puede llegar a ser muy útil y a día de hoy aporta bastante. Creo que Clorinde se va a descolgar de aquí, que podría bajar a Emily porque es situacional de Kinich y que Baizu está a las puertas de quedarse fuera. Mona es de permanente, así que igual tenerla ahí siempre va a ser útil. El viajero dendro, pues bueno, van a salir 2 dendros más en Notcry, con lo cual también yo creo que se va a quedar súper fuera. Pero bueno, digamos que a día de hoy es bueno que lo entendáis, pero tampoco es algo que estemos seguros de ello hasta que nos salga la versión de Notcry, y los leaks siempre serán cosas a dudar hasta que lo tengamos confirmado. Así que, poquito más. Esta es la tier antes de Natlan, los must pull obligatorios en cada cuenta, todos ellos. Ese, muy recomendables la mayoría, sobre todo, digamos que de aquí Arlequino y los 4 estrellas. Yelan pasará a ser prescindible, Kazuha a día de hoy pasará a ser prescindible, Nahida pasará a ser prescindible, y Varesa no, es muy fuerte como carry, es el quinto mejor carry del juego, pero viene un carry electro en Notcry, básicamente. Entonces, más o menos creo que es muy fácil e interesante ver este panorama actual. Creo que esta tier es muy buena
para analizar lo que a día de hoy ocurre en Genshin, literalmente. Si ponemos aquí a Varesa, teniendo en cuenta que viene el carry electro de Notcry y que mejore o no con Inefa, literalmente tenemos un carry prescindible, imprescindible, 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 3 mejores carries del juego, quinto, cuarto mejor carry, 5 estrellas soportes que son increíbles, y luego aquí pues 5 estrellas increíble pero que puede perder posición. Aquí este señor ya no tiene representación real, es muy fuerte en general, pero no ves Team Slot, mismo, High Problems muy bien, pero vienen 2 dentros en Notcry. Y los 4 estrellas, Cookie, Xiangling, Xingqiu, Chebrus, Jansan, el dios Benito aquí. Creo que es perfecta. Creo que es muy buena la tier list y creo que va a ayudar a mucha gente. Igual a Varesa la pondré aquí igualmente. O sea, creo que por ahora está aquí hasta que salga el personaje de Notcry. Y Xianyun puede crecer, puede mejorar también. Xianyun como soporte podría irse perfectamente aquí, teniendo en cuenta que hay un montón de anemos, la verdad, siendo 4 estrellas aportan, pero son 4 estrellas. Y Xianyun está a las puertas de estar o no estar, dependiendo si se usa o no se usa, con los electrocargados lunares y en el equipo de Varesa o algún equipo igual de Neuvillette, Furina, Inefa, Xianyun. Poquito más, señores. Casi sí ha sido 1 hora al final. 1 hora de tier list para vosotros. Esto es lo que yo creo que representa a día de hoy lo más importante en Genshin. Tener en cuenta ir a por más pool y S y A y en la media pues un poco más ahí, sobre todo por gustos, pero si tenéis medios y echáis mucho dinero al juego, ir a por A también, porque os va a cambiar la cuenta para bien. Y sobre todo espero que hayáis visto la tier list completa, porque he dado apuntes de cada personaje importantes de este puede que no sea tan importante, este con el meta de Notcry puede bajar, este está aquí por tal motivo y que tenéis que entender por qué está aquí y no mejor o peor, o que por ejemplo Kinich, que es un caso medio especial, es fuerte y su nivel está aquí, pero las conflagraciones Stygian están pidiendo a Kinich a gritos, con lo cual es que Kinich podría irse aquí perfectamente, pero estoy siendo como equilibrado y modesto con el tema Kinich, pero podría ir en ese perfectamente Kinich. Entonces hay que saber cada detalle y por qué está cada cosa ahí y entenderlo. Y luego aplicarlo a vuestro criterio, porque esto para mí sí que es muy buena tier list y casi perfecta, pero cada persona tiene su opinión, su criterio y debe trabajarlo para aprender y mejorar entre todos. Así que poquito más, dejarme un like, una buena ulti de Bennett. Aquí está la pedazo de tier list de Genshin Impact, final de Natlan antes de 2025, antes de Notcry. Disfrutarla, compartirla, funarla. Gracias por los comentarios y el apoyo, lo voy a tomar todo como algo bueno. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñi y chaito.